Hay cosas que puedes vivir y dejar atrás, pero hay otras que eventualmente regresan. La nostalgia es la voz de los recuerdos. Y cuando esos recuerdos se crean con música, estos quedan tatuados en el alma, cobran personalidad propia y en cada melodía nos hacen revivir las emociones, como si todo hubiera sucedido ayer. Este es mi homenaje a una bella época, en la que a través de la música country aprendí a valorar las cosas simples de la vida, como la amistad y la sana convivencia, a disfrutar cada segundo en medio de la pista, mientras los reflectores y mi pareja de baile me hacían sentir que no existían los problemas ni las carencias, solo ese momento donde todos éramos uno, con la música y el baile. Si hablamos de México y su cultura musical, es inevitable pensar en nuestro bello folclore, como el mariachi, los sones, el guapango y la banda. Sin duda alguna, este último ha cobrado más fuerza y pareciera que cada vez hay menos oídos en el mundo que relacionen a México fuera de estos géneros. ¿Qué pasaría si yo les contara que además de todos estos géneros existe la música country en México? Y que no solamente se hace presente por su música y su baile, sino que ha logrado consolidarse más allá de un movimiento como un estilo de vida. En un espacio donde desde los más niños hasta los más viejos comparten la alegría de vivir el country. Academias de baile country en todo el país se han encargado de formar talentos que han sido merecedores a reconocimientos y trofeos en festivales internacionales. Siendo así, una expresión artística más que logra poner en alto el nombre de México en el mundo. ¿Qué onda, güey? Pues aquí, güey. ¿Y estos? Pues son míos, güey. Chingón. Guacha. ¿Y eso? Y así me inicié en el country. Jamás imaginé lo que vería. La idea que tenía en mi mente se desvaneció tan pronto entré a aquel lugar. De la mano de mi amiga Olga, caminaba mientras observaba cómo la música envolvía en una atmósfera de alegría a todas las personas que se encontraban ahí. De pronto, ahí estaba él, Víctor García. No podía concebir lo que veía. Sus movimientos eran tan bellos y la manera en la que llevaba a su pareja por la pista, simplemente espectacular. Poco a poco comenzaba a sentirme parte de ello. Llegaban más amigos y sentía que me estaba integrando a una gran familia. Y mientras el ambiente me envolvía dentro de esa cálida atmósfera, me toman del brazo para llevarme por primera vez a la pista. Al principio me asaltaron los nervios, pero el ritmo de la música y la alegría de vivir ese momento
hicieron que me sumergiera profundamente en esa mágica experiencia. Boccaccio 2000. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Quién iba a imaginar que este lugar daría origen a tantas historias? Fue en el 84, un amigo muy querido y que algunos conocemos y algunos ya no conocieron, Tepo, me invitaba. Pues yo recuerdo que un día estaba en mi casa y un amigo me habló por teléfono y me invitó a un salón de baile que había poco que lo habían abierto. En el Boccaccio 2000 fue cuando empecé en este grandioso género de música que es hasta ahorita lo mejor que me ha tocado vivir. Bueno, yo empecé a finales del 83, invitada por mi hermano y varios amigos que ellos ya tenían tiempo yendo allá a Boccaccio. Fíjate que yo pisé la pista de la música country, que es una maravilla. Para mí la música country es algo genial. Más o menos como por el 90. Bueno, el Boccaccio nació en 1977, el 11 de mayo de 1977, después de una devaluación tremenda en México. Y yo decía, ¿yo qué voy a ir a hacer ahí? ¿Qué voy a ir a hacer ahí si yo no ni siquiera lo conocía? Y ya me gustó la música y dije, ¿y esto cómo se baila? Y le dije, no, pues yo estoy chica, o sea, no me van a dejar entrar, tengo 16 años, no tenía identificación, no tenía nada. Cuando llegué yo primeramente a Boccaccio fue cuando conocí al señor Víctor García, que en paz descanse, conocí a Claudia, empecé a tener amigos, me empezaron a enseñar a bailar. Para los del 84 para acá, yo creo que ha sido nuestra vida. Yo recuerdo que llegábamos y era bailar. Desde que llegabas era bailar. Cuando yo bailo, me quita todo el estrés que tengo a veces con mis hijos, en mi trabajo. Me aporta energía, me remonta a mis tiempos del 84 al 90. Cuando yo escucho una canción que bailaba con mi pareja de baile, que era Víctor García, en paz descanse, me remonta a vuelo. Empezaron ahí los concursos de baile, empezamos a participar. Para mí bailar el country es, obviamente ya no lo bailamos igual porque ya pasó mucho tiempo, pero seguimos con esa energía queriendo bailarlo. Lo disfruto mucho. Vuelo, me siento maravillada de pensar que yo bailaba de esa forma. Hicimos una pista tremenda como la que se usó en la película Night Fever. En haber bailado con Víctor García, que en paz descanse, esa es una satisfacción muy grande en la cual yo tengo. Un día llegó un muchacho vestido de blanco, un joven, y su pareja también vestida de blanco, y me dijo, oiga, ¿usted es Tony? Sí, yo soy Tony. Dijo, ¿no me deja poner estos discos para bailar? Se me enchina la piel de solo acordarme que yo bailé con él, y es una experiencia que nunca la voy a olvidar. Es que nunca se olvidan esas cosas. Nunca. Esas personas que te dieron tanto, que te aportaron tanto a tu vida, no se olvidan nunca. Y yo nada más por la forma de vestir y el muchacho tan correcto y todo, que sí, cómo no, Puga, ven, que pongan esta música para que bailen. Muy elegante en todos los aspectos. Su ropa era elegante, su forma de bailar, todo era elegancia. Yo creo que todas en nuestro tiempo, todas bailamos con él. Eran esas vestimentas con sus barbitas maravillosas. Yo tuve vestuarios que él me regaló. Y la pista estaba llena. Era una pista de 100 metros cuadrados. Y estaba a reventar la pista. Y comienzan a poner la música country que trae este muchacho. Y él comienza a bailar junto con dos parejas más.
en toda la extensión de la palabra, era el mejor. Víctor García. Víctor García. Víctor García. Sin duda alguna. Un gran ser humano, un gran bailarín. El maestro de maestros. Su vestimenta maravillosa. Su humildad que tenía. Le decías, quiero aprender, te enseñaba. Yo creo que todas en nuestro tiempo, todas bailamos con él. Era un as. Del grupo que venían ellos y comienzan a bailar. Y la pista se comienza a despejar y solamente ellos quedan bailando. Y terminan el live, todos aplaudiendo mucho y esto y lo otro. Me dice, terminan de bailar y luego me dice, oiga, yo soy Víctor. Caballo Dorado, grupo musical que se considera pionero del género country en México y de quien hasta la fecha sus temas se siguen bailando en cientos de bodas y quinceañeras. Tuvo sus orígenes en este lugar. Llegaron en una camioneta, un wagoner con una trailita y me dijeron, ¿sabe qué? Nosotros somos de Caballo Dorado y queremos tocar aquí. Ah, pues órale, sí, cómo no. Pero no tocamos mucho, no sabemos muchas canciones y... No le hace, ustedes tóquenle lo que sepan y lo que puedan. Y luego si nos atoramos, les aplaudimos a rabiar para que vean que ustedes tocan bien. Y yo creo que eso les dio a los muchachos ánimo para tocar. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla su amigo de siempre, Gerardo Gameros, uno de los vocalistas y guitarrista acústico de Caballo Dorado. Y a nombre de todos mis compañeros, queremos dar las gracias por este bonito documental que habla de la evolución del country en México. También queremos decirles que para nosotros es muy importante ver a tantas academias de baile, a tantas bandas de música country que siguen ese gran legado y que no queremos que jamás termine. También queremos decirle que el country ya es una realidad, es una cultura por nuestras tradiciones, raíces, por ese gran deporte que es el rodeo y por nuestra forma de vestir. Caballo Dorado, a sus 34 años de trayectoria, para nosotros es muy bonito dejar ese granito de arena para que el movimiento country siga existiendo para las siguientes generaciones. Arriba el country y muchas gracias y bendiciones, claro que sí. Pasaron los años y me pregunté, después de haber emigrado a los Estados Unidos, ¿qué pasó con mis amigos? ¿Seguirían reuniéndose en ese lugar tan memorable para mí? Mi amiga Olga me informaba y cada vez que visitaba Ciudad Juárez, ella me llevaba a otros lugares. Ya no existía el Bocacho 2000. Conocía otros lugares como Fiesta Rodeo y Bandoleros. Algunas veces llegué a ver a mis amigos desde lejos, pero no se daba la oportunidad de convivir con ellos. Todos unos expertos en el baile, cuando yo me había quedado en el baile de los años 80. Después de la década de los años 90 hasta la actualidad, se vivió un gran cambio, lo que se conoce como New Country. Un estilo fiel a los orígenes, pero adaptado a los tiempos actuales. Fra. Hola, buenas tardes. Habla Mirna Vigil de Producciones Ainisa. Creo que Leonardo Pacheco te dijo que te iba a llamar. Sí, mira, como Producciones Ainisa escribí una historia sobre un documental que habla de la evolución de la música country en México y escribí un tema y me gustaría mucho que ustedes como Shot Country Music me ayudaran a musicalizar la canción, a ponerle la música a mi tema. ¿Te interesa? Shot, Rocking the Road, take one. Back on the Road es para nosotros una canción de redención de cierta manera, de cómo volver al camino, recobrar los momentos que dejaste en pausa y un poco de crecimiento personal de cada uno, y creemos que la gente se podría identificar con eso. Sí, todos se pueden identificar con esa canción. Creo que también cada uno de nosotros de aquí de Shot hemos tenido esa experiencia
fueron unas letras que estuvimos platicando con Mirna y la verdad, su experiencia, sus vivencias nos transformó, o sea, nos llegó a ese punto que cada uno tenemos, qué cosas tenemos que superar, qué cosas tenemos que cambiar. Entonces creo que todos nos sentimos nosotros identificados con la canción y creo que cada uno de ustedes cuando la escuche se va a sentir identificado. Aparecieron algunos de mis amigos que conservaron estilos de los años 80, pero aportando una nueva creatividad y unas nuevas formas que revitalizan el género. En estos años que yo tengo dentro del baile, ha cambiado mucho. Desde la forma de vestir, lo que se hace en una rutina, que yo estoy de acuerdo que debe haber una evolución, pero creo que tenemos que conservar un poquito lo clásico, lo country, las raíces. Eso es muy especial y no debe de cambiar tanto así. Pero el baile es el baile y cada vez ponemos una pauta más grande y más grande. Y eso es lo que ha hecho, yo creo, que evolucionar más fuerte. No, sí, claro que sí ha habido mucha evolución. En mis inicios, cuando yo empecé, era totalmente un country muy diferente al que hay al actual. Antes era más bailado, era un poquito menos de línea, era un poquito más en pareja. La evolución que se ha visto en sí, por ejemplo, te voy a hablar del baile en línea. Antes el baile en línea se bailaba con música techno, se bailaba con música country y ahora únicamente la bailan con música country. Antes bailabas cualquier canción bailabas en baile en línea, cualquiera, la que te pusieran, esa mera la bailabas, cualquier paso. Decíamos, oye, pues vamos a bailar el 7 famoso o el cruzado. Que ponen esta rola, vamos a bailar el cruzado. Y ahora no. Ahora el baile en línea ha evolucionado y ha sido muy diferente. Ahora cada canción le hacemos una coreografía.
definitivamente sí, en las temáticas, porque va cambiando la manera en que vivimos, la cosmovisión que tenemos los seres humanos. De entrada en las letras, el tipo de música va evolucionando, pero creo que al final de cuentas la esencia de lo que es la cultura country ha permanecido indudablemente. Entonces digo que sí ha evolucionado en cuestión musical, en cuestión de letras, pero a la vez en cuestión de esencia creo que está todavía permeable hoy en día. La evolución a través de las generaciones, que han sido ya varias. Fíjate que anteriormente disfrutábamos mucho el baile en pareja. Ahorita la mayoría de las gentes, de los bailarines, perdón, se enfocan más en bailar en línea. Entonces, como que ya las academias se están enfocando en enseñar más baile en línea que en pareja. Entonces, en los lugares ya que asistes a bailar, ya no puedes disfrutar de la música en pareja porque los bailarines de línea siempre están ocupando la mayoría de la pista porque ya son muchos. La música country en México ha tenido una evolución significativa, no me cabe duda, lo puedo palpar a través de, en lo que a mi especialidad se refiere, dejando a un lado falsas modestias, que es el baile o la enseñanza. Estuve 3 años en la Unión Americana y ahora que regreso hubo un evento en particular trascendental aquí en México, o por lo menos pretendió ser trascendental, que era el romper o imponer un nuevo récord Guinness que ya habíamos hecho en alguna ocasión con el señor Armando Velázquez, al cual aprovecho para mandarle, si se puede, un gran saludo, como punta de lanza de este movimiento, ¿no? También, y con un servidor coordinando lo que es el récord, tratar de romper el récord Guinness de baile en línea, con la canción de Achy Breaky Heart de Billy Ray Cyrus, y a través del cover de Caballo Dorado, No Rompas Más. Bueno, en aquella ocasión, estoy hablando de hace algunos años, se implementó un récord que se pretendía romper ahora con el reto, el Challenge Good Time de Alan Jackson, y el escenario fue totalmente pues distinto, años luz de distancia de aquel evento con simplemente por iba a decir el foro, pero pues en lugar a campo abierto, una presa. Entonces ahí pude percatarme del gran impacto que ha tenido, o la gran evolución, como me preguntas, en lo que se refiere particularmente al baile. Cualquier cantidad de escuelas, cuando me enorgullezco de presidir o de dirigir la primera en Chihuahua y en México, ver cómo hay una gran cantidad de escuelas, y no nada más de eso, bandas, bailarines, cantantes. Lamentablemente sigue habiendo un solo foro de expresión, que eso es algo de lo más importante, por lo cual pienso que se detiene o hay un retroceso, o si no un retroceso, por lo menos un avance muy lento para que evolucione. No hay foros de expresión. La moda country y el estilo western se hizo una tendencia en las nuevas generaciones. Los icónicos sombreros country se convirtieron en un accesorio imprescindible de excelentes instructores que han formado academias de baile y han influenciado a familias enteras a participar. Bueno, yo era un cholo, me vestía tirilón, como le dicen ahí en Juárez, bien vestido, pero esa era mi esencia desde pequeño, sino que mi madre batalló mucho para hacerme cambiar. Entonces me compra una vestimenta vaquera. Yo llego a la casa y está en la recámara. Dije, pues es esto, será un cambio. Entonces me empiezo a vestir, me quedaba el pantalón como los usaba yo, me quedaba ajustado. Dije, ¿de dónde salieron? Sino que, pues ya me gustó, me vi en el espejo y dije, soy de aquí. A mí me gusta mucho lo que viene siendo el mensaje de la música country, el mensaje que trae, el mensaje de unión, el mensaje de la gente de campo. Me gusta eso. Comparado con la música que hay actualmente, creo que es un buen legado para nuestras nuevas generaciones, la música country. No creo que exista actualmente un tipo de música que sea digno para la educación de las nuevas generaciones. Los niños es el futuro, entonces me aporta mucho a mí porque yo estoy dejando algo bonito para las nuevas generaciones, de que el baile country es algo bonito, agradable, hacen ejercicio, se divierten y es muy familiar, y que eso
se vaya a otras generaciones que ellos van a llevar a otros niños que estoy dejando yo. Totalmente. Sí, de hecho es lo que me gusta, una de las muchas cosas que me gusta, que tú vas a bailar a un lugar, música country, y ves niños bailando, jovencitos, adultos. Entonces eso es una de las cosas que me llaman, que puede cualquier edad, cualquier condición, no hay limitantes. Entonces es una de las cosas que más me gusta. Realmente sí. ¿Sí, verdad? Sí, lo hemos visto y lo hemos vivido. Es sano, no hemos visto que haya problemas de narcotráfico, asesinados por estar dentro del ambiente country. Es algo muy diferente a la música norteña o cualquier otro tipo de música que hay ahorita. Sí, es muy tranquilo la música country. Para mí, yo ser maestro es un ejercicio de reciprocidad, porque yo les puedo enseñar algo de lo que soy yo y de lo que he aprendido, pero al mismo tiempo ellos me enseñan a mí lo que es el valor de la unión en cuanto al convivir dos personas. Creo que eso es lo más importante para mí, porque en realidad todos los días aprendemos algo y yo les intento enseñar, pero a la vez creo que soy yo quien aprende más, definitivamente. Muchos de estos viajando internacionalmente, ganando concursos de baile. Pues en nuestros tiempos no. O sea, lo único que había eran pequeños concursos entre nosotras mismas, entre nuestro núcleo de amigos en el Boccaccio. Ahora sí hay un poco más de oportunidades, concursos fuera de Ciudad Juárez, en Chihuahua, unos compañeros que han ido a Argentina, a Brasil. Las oportunidades siempre están ahí, solo es cuestión de buscarlas. Yo he tenido muchas oportunidades de poder salir al extranjero, nada menos he tenido muy buenas oportunidades y las he aprovechado. Nada menos aquí tengo, mira, una medalla de plata. Sí, esta medalla de plata yo creo que es la más significativa de todas, porque fue nuestra medalla de plata que ganamos en el extranjero, en Europa, en un American Dancing Hall of Fame, con la coreografía de Amor Eterno en México, una coreografía que nos ha dado muchos frutos, nos conocen en muchos países gracias a esta coreografía. Es una creación de mi esposa Denise Delgado y mía. Otra de las cosas que he tenido la fortuna es de conocer Buenos Aires, Argentina, y gracias a Berito Miramontes obtuvimos esta medalla representativa, ¿verdad? En Buenos Aires. Nos hicieron la invitación y por ahí estuvimos. Claro que sí. Pues mira, para muestra basta un botón. Aquí tengo pues algunas cosas que me he ganado. Es una medalla, mira también, primero quiero mostrar las medallas. Esta medalla, tuve la suerte de que nos invitaran a Argentina. Fue un festival muy importante en Argentina, nos regalaron esta medalla. Tengo más medallas, tengo certificados, diplomas y algo bien importante, 2,000 pesos que me gané en mi segundo lugar, tanto que en todos los concursos no nada más nos regalan hebillas, nos regalan cosas materiales como son los sombreros, pantalones, botas, premios en efectivo, anillos también, que tengo mi primer lugar de Yerovac de Chihuahua, que participamos en pareja. Y pues me encanta porque ganamos de todo, si no, ganamos en cuestión material o monetario. Bueno, y esta otra medalla de aquí, nos las otorgaron en España precisamente. Es de una coreografía que creamos en conjunto Mimi Ortiz, Rubén García y yo, a una canción del grupo Low Country que se llama No Regrets. Esta, como vemos aquí, obtuvo el medalla de plata. Y pues también gustó mucho. Aquí tengo la medalla de otra de mis coreografías, que también ganó oro, de una canción que a mí me encanta de Zac Brown, que se llama Someone I Used to Know. Entonces las oportunidades solo es cuestión de que nosotros las busquemos. Oportunidades en el futuro va a haber muchas oportunidades. Todo es cuestión de guiarse con las personas correctas para poder abrir el mercado. Próximamente en México
va a ser, tiene la seguridad que va a tener las oportunidades que nunca han tenido, y México estoy seguro que México lo van a voltear a ver como una de las grandes potencias. Tenemos un talento increíble, entonces México debe de empezar a exportar a todos los bailarines que tenemos, y también, lógico, a los cantantes. También tenemos buenos cantantes, no nomás bailarines. Al conocer a tantas de estas nuevas generaciones, puedo ver la esencia que reside tras un simple look, una academia de baile y el corazón de un bailarín, que han sacrificado muchas cosas y siempre ha sido la seña de identidad de un género musical con una larga y rica historia a sus espaldas. Bueno, yo he pasado por muchísimos sacrificios, no tienes una idea. La verdad ha sido un proceso muy largo y muy complicado. Desde el punto de vista de que no tienes un espacio digno donde meter a tus niñas. Las tengo ensayando en la calle. No hay una persona que diga, ¿sabes qué? Ven aquí, esta es la sala de mi casa. Ven, trae a tus niñas, o sea, está lloviendo, haciendo aire, y les tengo en la calle ensayando Mirna. Entonces, es muy complicado para mí. Yo soy una persona con un carácter muy, muy duro, muy difícil, pero yo las quiero mucho todas. Y me da dolor ver que no les puedo dar todas las comodidades que se requieren para poder desarrollarnos. Hemos logrado muchas cosas de nada. Partimos de absolutamente nada y hemos logrado, estoy muy orgullosa de todos ustedes porque hemos logrado tan grandes cosas. Tengo niñas que ni siquiera movían un pie y ahora las ves, tú las viste anoche bailar, y eso lo han logrado con todo ese sacrificio. Entonces, desde ahí empieza el sacrificio. A través de las décadas, la música country ha vivido una constante evolución con una eclosión de nuevos estilos. Con más de 30 academias de baile country en toda la República Mexicana, al escuchar sus experiencias dentro de esta cultura, me di cuenta que la música country le ha cambiado el estilo de vida a muchos de ellos. Ha hecho que familias se unan. Muchas de ellas se han apoyado en el baile como terapia contra la depresión. Incluso se han encontrado el verdadero amor y se han formado matrimonios. Fíjate que a mi punto de vista muy personal, creo que sí, porque hay muchas academias ahorita, entonces todos queremos ser mejor que otros. Sí, hay mucha rivalidad. En nuestros tiempos no había rivalidades, todos nos enseñábamos. Lo que ella sabía me lo enseñaba, lo que yo sabía se lo enseñaba a ella. Bromeábamos que te gané, o cosas bonitas, sí había rivalidad, pero era respecto al baile. Hoy en día, aparte de la rivalidad del baile, hay envidias. Sí, digo que sí. Sí, existen mucho pique entre ellos, ¿verdad? En este aspecto de quién es mejor que el otro. Pero a mi punto de vista, por eso no me parece bueno, ¿verdad? Definitivamente, creo que al igual que en el resto de los ámbitos, rivalidades existen. No solamente actualmente, es el pan de cada día en este medio, lamentablemente. Nadie quiere enseñarle a los demás lo que saben. Hay mucha rivalidad porque no nos aceptan a nosotros que somos los pioneros del baile. Hay rivalidad ellos contra nosotros y ellos aprendieron a bailar de nosotros, no nosotros de ellos. Para todas las personas que estamos involucradas en el baile country, es más importante el practicar esta pasión que se ha vuelto para todos nosotros. Entonces, al final del día, yo creo que eso lo vamos dejando de lado. Mira, a veces creo que sí existe, pero yo pienso que cada academia, cada ballet debe hacerlo por pasión, por demostrar lo que sabes hacer, no por competir. Lo malo aquí es que pues es una pasión que todos deberíamos de llevar la misma finalidad, ¿verdad? De compartir el gusto por la música y no una rivalidad. Si es poca la gente que pues que lo visualiza o lo ve o lo valora con los ojos que debieran ser, ¿verdad? Los del crecimiento, en unificación, en unión.
y terminamos por convivir porque es un grupo, la verdad, algo reducido, entonces tenemos que sobrellevar ese tipo de cuestiones por el bien común del movimiento. Así, esta evolución ha hecho el estilo de vida más representativo de la música country tal como la conocemos. Aunque sí, back in 84, a mis inicios, la música country fue importante para mí, ahora puedo decir que lo que se vive hoy es la época en la que han nacido grandes artistas bailarines. Yo, Mirna Vigil, me quito el sombrero por todos ellos. Definitivamente el baile es una expresión artística muy bella, que además nos llena de alegría mientras nos liberamos del estrés y las preocupaciones, por lo menos mientras lo practicamos. Pero ciertamente no habría baile sin música
¿Y qué sería del género country sin esos violines que invocan la nostalgia? Sin esas guitarras que nos llenan de energía o sin esos relatos que describen tantas situaciones de vida con las que conectamos. ¿Y qué hay de estos peculiares personajes que desde un escenario nos entregan su talento, pasión y sensibilidad que mueven nuestros cuerpos al ritmo de sus instrumentos? ¿Qué historias existen detrás de sus letras y melodías? ¿Cuál es su mayor inspiración? ¿Qué aspiraciones tienen? ¿De qué manera es remunerada su entrega a este bello arte? Definitivamente la personalidad de estos artistas de la música juega un papel sumamente importante en el estilo de vida de la música country. Por ello, poniéndolo en un contexto metafórico, los llamo el alma del baile. I just want you to know I have no regrets. You can come anytime at the bar and remember the good times we spent. It had me hard, perhaps you may say, but please understand there's no reason to tear my life out of the way. You run into me as fast as you left. It was nothing the time to explain how to say many thoughts and feelings. Remember that's life takes you from the rain. There is nothing from us, so that's what I wanna say. Only there. You play with my heart, with my heart, with my heart. You play with my love, my love. It was more than a kiss, it was more than a breath. But you cheated on me, so I dreamed for you, babe. So I grabbed my guitar and made some ladies from this. But it's not a big deal, I forgave you as fast as you feel. Cause you play with my heart, with my heart, my heart. You play with my love, my love, my love.
explico, mira, Low Country inicia alrededor del mes de marzo de 2016. Los fundadores, o quienes fundamos el grupo, fuimos Ricardo Mellado y tu servidor. Omar se integra más adelante como parte de los nuevos esquemas de música que deseamos implementar, pero traíamos otros músicos. Estaba Federico Fernández, estaba Eric de la Peña, tenemos a Mario Negativo, bueno, sí se llama, ¿verdad? ¿No? Pues sí era Negativo también, por eso también salió, no sé. Entonces, pues la verdad es que parte de la intención de formar pues una banda de música country, no existen muchas bandas pues, principalmente en Coahuila. Entonces, pues la verdad es que hasta la fecha ha sido algo muy padre para nosotros. Desde el 80 estamos hablando. Pues nada más existía una banda 2. A este tiempo, ya en este año, pues había más de 30 bandas en lo que es en México. Yo caí en el country por equivocación. Simplemente pues yo era trovador, yo tocaba otro tipo de música, nada que ver. Yo no conocía la música country hasta apenas hace 10 años que empecé a formar lo que es Border Música Country. Ha evolucionado mucho, ha empezado a haber más bandas, he tenido oportunidad de conocer mucha gente, muchas bandas de diferentes partes del país y creo que vamos por buen camino. El country, todos pensaban que a lo mejor nomás era una banda o dos, pero no, somos más de 30 bandas en el país. Pues se inspira uno en experiencias de la vida, porque le va pasando a uno tanto en el camino, en las presentaciones que va teniendo uno en diferentes ciudades. Son recuerdos que le quedan a uno y de ahí nacen historias, de esas historias nacen las canciones, tanto en la vida personal de uno como en los escenarios, lugares públicos. Son diferentes las diferentes situaciones. No es una promesa, es una realidad. Quiero llevarte al cielo, solo déjame estar. Oh, te amo, te amo, te amo. Oh, déjame gritar, te quiero. Déjame gritar, te amo. Desde hace mucho tiempo. Te amo.
lo personal, como compositor y como arreglista, que he trabajado para ellos dos en ese rubro, para mí ha sido maravilloso porque me dio la oportunidad de contribuir en los proyectos, por ejemplo, de Lico, que es, desde que lo conozco ha sido, o sea, soy fan de él, y de verlo primero como, o sea, verlo arriba del escenario y decir, wow, o sea, maravilloso artista, y el tiempo me da la oportunidad de repente de trabajar con él. Really love to see you. I'm so glad you answered. Let's go find a place and grab a couple drinks. I'm so glad you answered. I'm so glad you answered. Let's go find a place, grab a couple drinks. Promise not to talk about what we did together. Stupid thing of yesterday. We only have a drink and maybe talk all the things that I did back then. If the future still for us, I just want to tell a girl, please come with me. I know I'm a fool, but I really need you to see. You still feel the same for me. Gotta ask you, girl, if you want to try. Give this world a chance, maybe it works. I don't know, what do you think? All the things that should have been. If the future's still for us, I just want to smile. Girl, please come with me. I know I'm a fool, but I really need you to see. You still feel the same for me. Gotta ask you, girl, if you want to try to give this love a chance. Maybe it works. I don't know. What do you think? Los bailarines también tienen un papel importantísimo. La creación de coreografías para estos músicos los lleva a expanderlas a otros países y por ende, cada reconocimiento que obtienen en cada concurso debería también ser dedicado a estos músicos, ya que en mi humilde opinión es un trabajo de equipo. Ustedes, bailarines, serían la motivación para que ellos sigan creando y juntos puedan alcanzar el éxito. El viernes por la noche, como siempre fui al bar, bebí varias cervezas, sin quererlo me perdí. Me desperté en mi cuarto, no supe ni cómo llegué, pero vaya sorpresa, al ver que solo no dormí. No puedo creer lo que mis ojos ven. Una linda vaquerita a mi lado y sin sostén. No puedo creer lo que mis ojos ven. De que pasó de todo y no me acuerdo cómo fue. ¡Ja!
Eso, mira, caballo del sol. Se despertó sonriendo, eso sí que linda es. Me dio un beso y me dijo, vaya que estuviste bien. Se fundó en su vestido y su mirada cambió cuando extendió su mano y mi duda se aclaró. No puedo creer lo que mis ojos ven. La linda vaquerita ahora me mira con desdén. No puedo creer lo que escuché cuando dijo que su tarifa era de 1100. No puedo creer que el destino cruel me quedé sin un peso y ni siquiera disfruté. No puedo creer que el destino cruel se fue la vaquerita, ya ni modo la regué. Se fue la vaquerita, ya ni modo la regué. Fuego del Oeste es
prácticamente algo que salió de mi imaginación. O sea, de estar en el escenario y encender al público, encender el escenario con música. Ahora sé que me vienes a enseñar con mis trajes. Si tan solo te enteraras de una vez, clamaría por justicia tu corazón. Viejo amigo, guarda todos tus consejos, estoy perdido. Por tantos mis lamentos me estoy hundiendo y no encuentro una salida en la oscuridad. Y me lastima el hecho de que no pueda tener en mis brazos y decirle que la quiero, que mi vida yo daría por él. Cuánta culpa va cargando mi desgracia por perder, y entristece esa pena tan eterna, mi enemigo más letal, la soledad. Y solitario, así es como yo vivo, así te extraño, y pensar en lo mucho que yo te amo, esperanzas que aún viven en mi ser. Sé que me vienes a enseñar con mis tragedias. Si tan solo te enteraras de una de ellas, clamaría por justicia tu corazón. Y me lastima el hecho de que no pueda tener en mis brazos y decirle que la quiero, que mi vida yo daría por él. Y solitario, así es como yo vivo, así te extraño, y pensar en lo mucho que yo te amo, esperanzas que aún viven en mi ser. Cantinero, sírvame otra copa por favor, que hoy quiero olvidarla, ya no quiero recordarla. Innumerables éxitos han sido inspirados en ellas, sus musas, quienes así como despiertan en ellos motivación para crear, por otra parte, son ellas mismas quienes los hacen descender en depresión e incertidumbre, haciéndoles pagar un alto precio, que a muchos les ha costado su carrera o a veces hasta su familia. Sí afecta la vida personal.
llegas a un grado, a un punto de que te afecta tanto, pues yo ya tuve un divorcio. Me afectó bastante porque pues ya no veo tan seguido a mis hijos, a mis hijas. Sí te pega, sí te llega. Y también a raíz de eso, de cierto modo te ayuda a componer también canciones, ¿verdad? Bueno, creo que en mi persona el estar casado y tener hijos relativamente pequeños, lo platicaba ayer en la noche precisamente con David. Tengo la suerte de que cuando hay un evento importante para el grupo, también tengo un evento importante con mi familia. Entonces tengo que hacer muchos sacrificios. Mi esposa hace mucho sacrificio para dejarme ir. Al principio le costó mucho, pero yo creo que ya poco a poco vamos agarrando nuestro camino y es bien difícil, la verdad. O sea, el sacrificio para mí más grande es dejarlos en un evento que, no sé, lo teníamos planeado desde hace un año, pero nos sale una fecha importante con Low Country y tienes que ir. Entonces te partes en dos y eso yo creo que a muchos nos duele, ¿no? Partirnos en dos es lo más difícil. Pues cambiaron también mis amistades, mi relación, todo, o sea, Lo votaron. Lo votaron, claro. Sí. Bueno, así pues lo dejaron, no sé, nunca lo votaron. Esa es otra historia. Sí. Para otro documental de la relación. Tengo novia y tengo 3 hijas, 3 mujercitas, entonces imagínate, por ejemplo, mis hijas, cuando yo empecé a tocar en el grupo, que tengo un año en el grupo, en 3 meses, al principio como que, ¿y a dónde vas? ¿Y dónde van a tocar hoy? Papá, pero entonces sí empecé a tener un poquito de conflicto llegas borracho. Con ellas en ese sentido, ¿no? Y pues con mi novia ya lo ha entendido muy bien, sabe a lo que me dedico. Entonces, dice yo, o sea, te apoyo, te respeto un chorro y yo entiendo hasta dónde llega esto, ¿no? Así es que, pues hasta ahorita me ha apoyado, me ha entendido y pues ahí vamos. Voy a hacer una pausa. Son sacrificios los que hace uno por esta música. Bueno, creo que por la música en general. Entonces, pues ahorita yo vengo de enterrar a mi padre. Es algo muy, muy, muy difícil. Pero hay unos músicos que a mí me gusta mucho su música. Es Queen. Y hay su canción que para mí me llega al alma, se llama The Show Must Go On, que es el show debe continuar. Entonces es difícil venir de enterrar a mi padre, pero yo sé que él pues hubiera querido que estuviera aquí. Él no me hubiera dejado que no bote el trabajo. Usted tiene que estar ahí. Usted es hombre, le gusta. Vaya, haga lo que tenga que hacer. Después hablamos. Entonces, por él, aquí estoy. Perdón. Es recuperar lo perdido. Ese es por lo que tengo ahí ese tema que me quiebra. Caminando por las calles, tu sonrisa busco en cada lugar. Mi corazón confundido pide a Dios que te pueda encontrar. Y en mi mente estás como un sueño ya. Eres todo lo que pido cada vez que te miro a los ojos. Son el lugar donde quiero estar cada minuto de mi vida y poder gozar de un beso, mi cielo, el roce de tus labios. Quiero estar así siempre junto a ti y entre tus brazos, mi cielo, quiero más de ti.
cambiaste toda mi vida desde aquel momento en que yo te conocí. Paralizaste mi mundo con tu voz y tu forma de reír, y algo se encendió muy dentro de mí. En un instante divino, cada vez que te miro a los ojos son el lugar donde quiero estar cada minuto de mi vida y poder gozar de un beso, mi cielo, del roce de tus labios. Quiero estar así siempre junto a ti, y entre tus brazos, mi cielo, quiero más de ti. Cada vez que te miro a los ojos son el lugar donde quiero estar cada minuto de mi vida y poder gozar de un beso, mi cielo, el roce de tus labios. Ven, quédate aquí siempre junto a mí, y entre tus brazos, mi cielo, quiero más de ti. La vida sentimental de los músicos es complicada. Dada la naturaleza de sus actividades, continuamente se ven envueltos en situaciones que les dificulta mantener la estabilidad en sus relaciones sentimentales. Algunos de ellos pasan mucho tiempo lejos de casa y se sienten solos y abrumados. Pero a la vez, siempre habrá alguna admiradora que con una sola mirada sea capaz de sumergirlos en una nueva pasión. Try to fall asleep.
de mis temas preferidos son pues se podría decir que el desamor, cosas de ese estilo, nostalgia de vivir lejos de la familia, cosas de ese estilo. Las mujeres, claro. La inspiración viene de muchas cosas. La inspiración viene de casos particulares, de casos personales, pero también viene de las cosas que veo, las cosas que observo. En lo particular, en lo personal, me gusta mucho entender la dinámica de vida de los integrantes del grupo, del estilo de vida, de cómo piensan y también del estilo musical que tienen, porque lo padre de este grupo es que venimos de influencias distintas y eso a mí me ha permitido de algún modo tener que dar el ancho para que también sea del gusto de ellos lo que compongo, lo que escribo. En algunos temas pues puede parecer que sean dolorosos, que sean que hablen de amor, que hablen de la cotidianeidad de los días, pero lo cierto es que todo lleva un trasfondo y creo que la música es así. Entendí la frustración como músicos de no poder llegar a grandes escenarios. Todos coincidían con lo mismo. Ningún productor se interesaba en su música, pero también entendí que quizás era porque la mayoría de ellos se rendían muy rápido. Yo pienso que hay talento en el country, hay bastante talento, bandas muy buenas. Falta que tanto más público como promotores estén volteándolas a ver, estén tomándolas en cuenta. Tal vez no confían en que puede resultar. ¿Pero por qué? Porque no han visto su material, no han visto su música original, sus videos, todo lo que pueden hacer. De cierta forma como que también hace falta el apoyo de la gente, ¿no? Que a lo mejor se inclinan más hacia otro género y pues hay talento, o sea, en realidad hay buenas bandas. Sí falta mucha promoción, ya que los empresarios pues prefieren contratar un estilo de música que les deje más dinero, ¿verdad? Pues sí, yo siento que es parte también de las dos cosas, como dice Daniel, pero sí un poco más cargado a lo que es promoción, o sea, créeme que yo veo que los grupos todos le echan muchísimas ganas, todos trabajando al 1000%, súper entregados en sus proyectos, súper entregados con la música. Muchas veces sale de nuestras bolsas el ir y hacer la promoción necesaria. Me acaba de tocar ir ahora a Texas, que me tocó ir con la banda de Álamo. Salió de nuestras bolsas ir a participar a Estados Unidos. O sea, ¿y cómo? Caray, ¿cómo lo sacaste de tu bolsa? Pues si se supone que ya el año pasado ya hemos ganado un premio y los patrocinadores. Incluso hacia para atrás no hay mucha fe en el country todavía. Tenemos que seguir picando piedras, tenemos que seguir tocando puertas. En México el country es como, ahora sí que como te dice la familia siempre que mencionas que quieres ser músico, te vas a morir de hambre. El country no va a dejar. ¿Sabes qué? Para nosotros decirle, por ejemplo, a un promotor, mostrarle nuestro material es básicamente es llegar a que nos digan que no les interesa. Prefieren invertirle en música, banda, reggaetón, lo que está ahorita de moda, pero no, sí está muy menospreciado el country, sobre todo porque no se presta a los jueguitos esos que traen ahorita, ¿no? El country es un género muy bonito, muy familiar y como que no, para los promotores, por ejemplo, no les interesa el promover valores, promover cultura, no, es bastante menospreciado. Dense la oportunidad de escucharnos, dense la oportunidad de escuchar lo que tenemos que decir, lo que queremos decir con nuestra música. La música es un lenguaje que cualquiera puede entender siempre y cuando esté abierto a una nueva propuesta, y nuestro grupo es una propuesta. El hecho de querer pedir pues, dinero, el hecho de querer pedir fama, pues eso no se da si no trabajas, si no te esfuerzas, si no compones, si no creas, si no vas. Entonces nuestro grupo trae esas connotaciones y creo que la oportunidad nos va a permitir consolidarnos en cualquier festival, en cualquier evento,
y demás. Y per se hay cosas que llegan solas, las ganancias van a llegar Sí. solas. Si es del gusto de la gente, créanme que es algo que nos va a proyectar solo. Eso no, lo que nos den la oportunidad de que no nada más nos vean, o sea, la misma gente, que nos vean todos, o sea, que nos den la oportunidad de presentarnos en espacios para que nos vean lo que estamos haciendo en realidad. Un pasivo que espera, un esperanzado que busca o un soñador que crea. Mi meta es, con la bandera de México, o sea, representar el country, no en Estados Unidos, ahora que me tocó el concurso. Quiero que la bandera de México esté en alto con nuestra música en el mundo. O sea, créeme que vi country de muy buena calidad en Kenia, en Islandia. Eso quiero yo, esa es mi meta, viajar por el mundo con mi música y con la bandera de México en el corazón. Queremos que trascienda nuestra música. Queremos que más que un sueño sea una realidad. Vernos en un escenario grande, vernos alternar con otros grupos conocidos o no conocidos. Porque pues así empezamos todos, ¿no? Dedicar lo que es a lo que realmente nos gusta, la música country. Pero créeme que si hubiera más trabajo en la música country, yo dejo mi trabajo y me dedico 100% a la música, que es lo que a mí me encanta hacer. Ser ricos y famosos. Expandir nuestra música hasta donde sea posible. Para mí quisiera tener muchísimo más material, grabar algunos discos más de los que ya tenemos y obviamente también lo que dice acá Carlos, expandirlos hasta donde sea posible. Que nos conozcan en todo el mundo, si es posible, no nada más en Estados Unidos, porque es algo que siempre he soñado de que es como músico, mi género sea reconocido a nivel mundial. Que sepan que es de México lo que traemos nosotros. Traemos el country en español y en inglés, pero quiero que conozcan el country que nace en México. Este fue un viaje sobre una parte de la cultura de México. Es el producto de un proceso de cambio, donde México no nada más es un país donde existen los narcocorridos, la violencia o la corrupción. México también puede ser reconocido por expresiones artísticas y culturales. Considero que la música country en México es digna de reconocerse como una de ellas. Yo soy Mirna Vigil y amenazo con regresar. ¡Corte!